Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy quien les habla, Diego Armando Garzón Guacaneme, les expondrá el bien jurídico tutelado de la seguridad pública. Para empezar, tenemos que decir que resulta difícil ofrecer una definición unánime de este bien jurídico. Sin embargo, la Corte Constitucional ha entendido que este bien jurídico se circunscribe a aquellos eventos delictivos en que se presenta una alteración de la tranquilidad de la comunidad y se genera desconfianza colectiva para el ejercicio de las actividades cotidianas, con lo cual podemos deducir que con la protección de la seguridad pública se pretende mantener un orden mínimo en la sociedad a través de la amenaza de la sanción penal, con la única intención de mantener una convivencia pacífica de manera constante o estable, y ya que dicho bien se encuentra dividido en dos capítulos que a su vez se encuentran contenidos en el título 12 del libro segundo del Código Penal, nos tenemos que remontar a los anales de la historia colombiana en materia penal. Para ello, tenemos que hablar del primer Código Penal, el cual nació en la República de la Nueva Granada con la Ley 10 del 27 de junio de 1837, la cual de manera indiscriminada en el libro segundo utilizaba la palabra concierto, sin contar con que en el libro tercero y el libro cuarto encontrábamos una amalgama de delitos y ciertas figuras delictivas tanto en contra de la sociedad como en contra de los particulares, pero esta distaba mucho de la tipificación actual. Solo sería hasta el 22 de mayo de 1843 se promulgaría la Ley 10 con la que se agregaría el tipo penal de procedimiento y pena contra las cuadrillas de malhechores, en la que podríamos interpretar ser la tipificación más lejana y rudimentaria de lo que hoy se conoce como delitos contra la seguridad pública. Está de más decir que por aquellos tiempos nuestro país aún no tenía una administración estable y, aún peor, no existía la delimitación geográfica que hoy conocemos. Solo sería hasta casi un siglo después, más precisamente en 1936, que bajo el primer mandato del expresidente Alfonso López Pumarejo, más exactamente el 24 de abril, se expediría la Ley 95, la cual contendría un título quinto llamado de la asociación e instigación para delinquir y de la apología del delito, que contenía tan solo 6 artículos que iniciaban desde el 209, el cual decía: el que haga parte de una asociación o banda de 3 o más personas organizada con el propósito permanente de cometer delitos mediante el común acuerdo y recíproca ayuda de sus asociados, está sujeto por este solo hecho a la pena de 1 a 3 años de prisión, sin perjuicio de la pena que le corresponde por los delitos que cometa. Tal pena será aumentada hasta en una tercera parte para los que actúen como jefes o directores de la asociación. Cierro comillas. Así las cosas, podemos decir que este delito, como se observa, es un delito de peligro, en donde el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo a su vez también es indeterminado y el verbo rector es delinquir. La pena se aumentaba para las personas que actuaran como jefes o directores de la asociación. A su vez, el artículo 210 manifestaba, abro comillas, el que de manera pública y directa incite a otros a cometer un delito determinado está sujeto por este solo hecho a la pena de arresto de 2 meses a 1 año y a la multa de 50 a 1000 pesos. Solo siempre que tal acción no esté prevista como delito de mayor gravedad en otra disposición. Cierro comillas. Igual que el anterior, este es un delito de peligro con dos penas principales, en donde el sujeto activo es indeterminado junto con el sujeto pasivo y el verbo rector es incitar. A su vez, el artículo 211 manifestaba, abro comillas, el que de manera pública y directa haga la apología de un delito o género de delitos está sujeto a la pena de arresto de 1 a 6 meses y a la multa de 20 a 500 pesos, cierro comillas. Este es un delito de peligro con dos penas principales, en donde el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo a su vez también es indeterminado y cuyo verbo rector era hacer. El artículo 212 hablaba, abro comillas, el que proponga a otro la comisión de un delito está sujeto a la pena de 1 mes a 3 años de arresto.
al que aceptare la propuesta se le aplicará la misma sanción. Si a la propuesta se acompañare la entrega de valores, la sanción se aumentará hasta en una mitad. Los valores de que trata el inciso anterior serán decomisados. Cierro comillas. Este es un delito de peligro con una pena principal en donde el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo también es indeterminado, cuyo verbo rector es proponer, con el agravante punitivo para el sujeto activo por el hecho de entregar valores. A su vez, el artículo 213 decía, abro comillas, el que obtiene o recibe de otro cualquier valor con el fingido propósito de cometer un delito incurrirá en prisión de 1 a 6 años. Los valores de que trata el artículo anterior serán decomisados. Cierro comillas. Este es un delito de peligro con una pena principal, con un sujeto activo indeterminado junto con el sujeto pasivo que también es indeterminado y sin agravantes ni atenuantes punitivos. El artículo 214 era un artículo meramente descriptivo sobre cómo gravar las penas. Así las cosas, podemos observar que esta tipificación se acerca más a nuestro tipo penal, sin embargo poco descriptiva y muy primaria, pero acorde a su época, pues la Colombia de 1936 era pastoril y agraria, como lo manifestara Federico Estrada Vélez, presidente de la Comisión para el Código Penal de 1980. Pero ya continuaremos con esta disposición jurídica, pues tenemos que mencionar que paralelamente a la legislación penal de la década de los 70, se empezó a observar un presuroso e inconexo aumento en la legislación con el fin de sancionar los comportamientos al margen de la ley. Estos dentro del marco de la entrada del conflicto armado y su fortalecimiento por la alianza con el narcotráfico, que afectaban el orden público por aquellos días. Es allí donde nace el Estatuto de Seguridad, o Decreto 1923 del 6 de septiembre del año de 1978. Pero para poder explicar este Decreto 1923 de 1978 tenemos que hablar de una figura que se llama estado de sitio. Pero ustedes se preguntarán qué es este estado de sitio. Pues para decirlo en palabras de fácil entendimiento, en una audiencia el Consejo de Estado y todos los ministros firman para declarar turbado el orden público y facultan al presidente, que por esta época era Julio César Turbay, para que decretara provisionalmente legislación de carácter obligatorio con el fin de defender los derechos de la nación o reprimir el alzamiento. Con esta medida, el gobierno colombiano intentó controlar el avance de la subversión y grupos al margen de la ley. Sin embargo, se tradujo en una violación sistemática de los derechos humanos y libertades ciudadanas por parte de algunos agentes del Estado. Entendido esto, el mencionado decreto 1923 contenía tipificación explícita concerniente a nuestra exposición. Artículo 3. Abro comillas. Los que integren las bandas, cuadrillas o grupos armados de 3 o más personas e invadan o asalten poblaciones, predios, haciendas, carreteras o vías públicas causando muertes, incendios o daños en bienes, o por medio de violencia a las personas o a las cosas cometan otros delitos contra la seguridad e integridad colectivas, o mediante amenazas se apoderen de semovientes, valores o de cualquier otra cosa mueble ajena, u obliguen a sus propietarios, poseedores o administradores a entregar o establezcan contribuciones con el pretexto de garantizar, respetar o defender la vida o los derechos de las personas, incurrirán en prisión de 10 a 15 años. El artículo 4, a su vez, decía: los que en los centros o lugares urbanos causen o participen en perturbaciones de orden público o alteren el pacífico desarrollo de las actividades sociales, o provoquen incendios y en tales circunstancias supriman la vida de personas, incurrirán en prisión de 20 a 24 años. Si solo ocasionan lesiones a la integridad de las personas, la pena será de 1 a 10 años. Cuando los hechos previstos en este artículo no atenten contra la vida e integridad de las personas, la sanción será de 1 a 5 años de prisión. Cierro comillas.
Este decreto, como podemos observar, se acerca mucho más a nuestra legislación actual, en la medida en que guarda gran similitud con el delito de terrorismo, financiación del terrorismo, sin dejar de mencionar la relación directa del artículo tercero con el delito del concierto para delinquir. Pero este no sería el único y más importante decreto que se dictaría, ya que el 21 de septiembre de 1978, como lo mencionábamos antes, el señor Federico Estrada Vélez, presidente de la Comisión para el Código Penal, mediante proyecto de ley número 12 de 1978, realizaría la ponencia de un nuevo Código Penal, el cual se expediría el 23 de enero de 1980 mediante el decreto número 100, en el cual se establecieron en el capítulo quinto los delitos contra la seguridad pública, divididos a su vez en dos capítulos independientes. El primer capítulo referente al concierto, el terrorismo y la instigación, el cual estaba dividido en tres artículos que se describirán a continuación. El artículo 186, abro comillas, concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por este solo hecho con prisión de 3 a 6 años. Si actuaren en despoblado o con armas, la pena será de prisión de 3 a 9 años. Y la pena se aumentará en la tercera parte para quienes promuevan, encabecen o dirijan el concierto. Cierro comillas. Este artículo es el pariente más cercano de la tipificación actual, ya que encontramos una descripción inicial idéntica con un delito de peligro, con sujetos activos y pasivos indeterminados, en donde el verbo rector es delinquir, con el agravante punitivo si se cometiere con armas o en un despoblado, y una pena diferencial por ser el promotor o director del concierto. Adicionalmente, el artículo 187 que rezaba del terrorismo, abro comillas, el que con el fin de crear o mantener un ambiente de zozobra o de perturbar el orden público emplee contra personas o bienes medios de destrucción colectiva incurrirá en prisión de 10 a 20 años, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con este hecho. Cierro comillas. Este tipo penal era un delito de peligro con sujetos activos indeterminados y con un sujeto pasivo que es indeterminado también, en donde sus verbos rectores eran crear, mantener o emplear. Este delito admitía concurso, pues no excluía a otros delitos solo por pertenecer al concierto. El artículo 187, a su vez, abro comillas, instigación a delinquir, el que públicamente y directa incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos, incurrirá en arresto de 3 meses a 3 años y una multa de 1.000 a 20.000 pesos. Cierro comillas. Es un delito de peligro con un sujeto activo indeterminado. El sujeto activo a su vez también es indeterminado y cuyo verbo rector es incitar, con dos penas principales. El libro segundo contenía los delitos de peligro común. Sin embargo, para esta exposición omitiremos esta parte para seguir desempolvando la historia de los primeros artículos del título primero, la cual nos lleva hasta el decreto 180 de 1988, más exactamente el 27 de enero, en donde se crearía el Estatuto para la Defensa y la Democracia, porque en este estatuto se complementaron algunas normas del Código Penal y se reformaron considerablemente los delitos contra la seguridad pública, y en el caso que nos atañe podemos observar un cambio gigantesco de lo que se castigaba como terrorismo y lo que se vendría a modificar en esta tipificación con respecto del mismo, ya que el artículo primero manifestaba que el terrorismo quedaría de la siguiente manera, abro comillas, mientras subsista turbado el orden y en estado de sitio todo el territorio nacional, el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o un sector de ella mediante actos idóneos
que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluido o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y una multa de 10 a 100 salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con este hecho. Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, casete o escrito anónimo, la pena será de 2 a 5 años y la multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales. Con todo esto se observa un mayor desarrollo del tipo, porque agregó las acciones contra la vida, la integridad física o libertad de las personas, contra edificaciones o medios de comunicación, transporte y valiéndose de medios capaces de causar estragos, adicionando un elemento como lo son las llamadas telefónicas y otros medios para causar terror o zozobra. Pero el anexo más significativo serían los agravantes punitivos para este delito, junto con la tipificación de auxilio a las actividades terroristas, la omisión de informes sobre actividades terroristas, la exigencia o solicitud de cuotas para el terrorismo, la instigación o constreñimiento para el ingreso a grupos armados. Adicionalmente, en el artículo séptimo, el concierto para delinquir se modificó, quedando de la siguiente manera, abro comillas. El que forme parte de un grupo de sicarios o de una organización terrorista incurrirá por este solo hecho en prisión de 10 a 15 años. La pena se aumentará en una tercera parte para quienes promuevan, encabecen o dirijan a los integrantes de estos grupos u organizaciones. Cierro comillas. Con todas estas modificaciones causadas a los delitos contra la seguridad pública en la década de los 80 y los 90, con grandes aciertos, dado el contexto social en el que se encontraba el país, pues no solo por un lado estaba el auge del narcotráfico, sino también existía un movimiento constitucional que venía cambiando el esquema o la manera de pensar del país. Este bien jurídico logró mantenerse hasta la entrada en vigencia de la Ley 599 en el año 2000, con la cual se expediría el nuevo Código Penal que sigue rigiendo hasta el día de hoy. Por tanto, y después de haber examinado minuciosamente la evolución de este bien jurídico tutelado en la historia penal colombiana, tenemos que decir que el legislador, y como ya lo mencionamos anteriormente, ubicó este bien jurídico en el título 12 del libro segundo y a su vez lo dividió en dos capítulos que guardan gran relación con lo explicado en el decreto 100 de 1980, con la diferencia abismal que se encuentra en la descripción de cada tipo. Pero como hemos venido comentando, nos centraremos en los primeros 7 artículos del capítulo primero, comenzando por el artículo 340. Quedaría de la siguiente manera, abro comillas. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esta sola conducta con prisión de 3 a 6 años. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para organizar, promover, armar o financiar grupos al margen de la ley, la pena será de prisión de 6 a 12 años y multa de 2.000 a 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir. Cierro comillas. En esta descripción se observa la inclusión de un agravante en la pena, cuando el concierto sea para cometer delitos que están incluidos en otras descripciones típicas, tanto en esta como en otros bienes jurídicos. Pero este artículo sería modificado rápidamente por la Ley 733 del 2000, la cual dictaba medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, agregando o desarrollando delitos como
tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en la medida en que las mismas contienen características diferentes que no pueden encontrarse inmersas en la definición de narcotráfico. También agregaría la palabra secuestro, ya que ésta brinda pautas para otros delitos, y además agregaría enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos. Posteriormente, se modificarían las penas de este artículo mediante la Ley 890 del 2004, que las establecería en 48 a 108 meses solo por concretar y 96 a 216 meses si se cometieran los delitos que allí se describen. De igual manera, el artículo 19 de la Ley 1121 del 2006, por la cual se dictaron normas para la prevención, detección, investigación y sanción del financiamiento del terrorismo, modificaría el parágrafo segundo, sustituyendo la frase, abro comillas, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, cierro comillas, por la frase, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, cierro comillas. En 2015 sufriría otra adición por parte del artículo 12 de la Ley 1762 o Ley Anticontrabando, cuya finalidad u objeto sería modernizar, adecuar la normativa ya existente a la necesidad de fortalecer la lucha contra la competencia desleal realizada por personas y organizaciones incursas en operaciones ilegales de contrabando, lavado de activos y defraudación fiscal. El párrafo adicionado sería el siguiente. Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de 6 a 12 años y una multa de 2.000 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La última reforma de este delito nacería con la Ley 1908 del 2018, que nacería con el propósito de combatir las organizaciones delictivas. Y ya sabemos que esto suena irónico en el contexto que hemos dado, pues sabemos que las organizaciones delictivas vienen generándose desde hace décadas en el país. Sin embargo, esta reforma es el resultado de la firma de los acuerdos de paz con el grupo guerrillero de las FARC, ya que después de ese acuerdo se esperaban diferentes fenómenos delictivos como la delincuencia residual, entendida esta como la realización de actos delictuales por quienes a pesar de la firma del acuerdo decidieron no desmovilizarse o estructurar sus organizaciones delictivas en escenarios geográficamente definidos. El nuevo texto quedaría de la siguiente manera después de dicha reforma. La reforma agregaría en el párrafo segundo tráfico de niñas, niños, adolescentes, trata de personas, de tráfico de migrantes. Adicionó a su vez fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas y no solo traficar con ellas. Adicionó la financiación de grupos de delincuencia organizada y la administración de recursos relacionados con esta. También adicionó el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. Adicionó un sujeto más al agravante contenido en el párrafo 3, los cuales serían los servidores públicos. Con todas las modificaciones que se le han realizado a este artículo, podemos decir que el concierto para delinquir simple se trata de un delito de mera conducta donde dos o más personas se proponen cometer indeterminados delitos con la idea de crear un estado delictivo y son sancionadas por esta sola conducta, encaminada a delinquir, y con objeto de asumir con proyección hacia el futuro la actividad delictiva como su negocio, como se sostuviera por la Corte Constitucional Colombiana en el radicado C-241 de 1997. Por lo que a este punto podemos observar la primera diferencia de esta con
la coautoría. Pues aunque en este existe acuerdo previo, este acuerdo solo existe frente a la actividad principal, que es delinquir, y no frente a los delitos específicos, ni sobre el momento, lugar o personas que se cometerán, ni sobre los bienes que se afectarán. La segunda diferencia es la indeterminación, ya que el objetivo común no está delimitado por un objetivo específico, sino que se pueden dar tantos planes como sea necesario para concretar el fin del concierto, mientras que en la coautoría se sigue un plan principal inicial determinado que una vez se agota el modo, lugar y las víctimas, se agota su relevancia penal. La tercera diferencia es la finalidad del concierto, pues esta no está delimitada en el tiempo, mientras que la coautoría cesa al ejecutar el plan trazado. Claras estas diferencias, podemos decir que el legislador, dadas las condiciones en materia delincuencial en el país, exige tres elementos constitutivos esenciales, los cuales fueron emitidos en la sentencia C-241 de 1997. Este artículo 340A nos habla del asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, y manifiesta, abro comillas, el que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 6 a 10 años e inhabilidad para el ejercicio de su profesión, arte, oficio, industria o comercio por 20 años. No se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicios consistan en la defensa técnica, sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios. En todo caso, el Estado garantizará la defensa técnica. El primero es la existencia de una organización con carácter permanente que tenga como objetivo lesionar intereses o bienes jurídicos indeterminados. El segundo, que los bienes de dicha organización lo sean en virtud de un acuerdo de voluntades que los une para alcanzar dicho objetivo. El tercero, que la expectativa de realización de las actividades que se proponen sus miembros pongan en peligro o alteren la seguridad pública. Con base en esto, es correcto afirmar que este es un delito autónomo de peligro cuyos sujetos activos y pasivos son indeterminados. El verbo rector es delinquir y no admite tentativa, ya que no es un delito de resultado. Ahora hablemos de un artículo que es demasiado reciente en el Código Penal, y este es el artículo 340A. Este artículo, que nos habla del asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, está tipificado de la siguiente manera, abro comillas: el que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de los grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 6 a 10 años e inhabilidad para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por 20 años. No se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicios consistan en la defensa técnica, sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen ilícito de los honorarios. En todo caso, el Estado garantizará la defensa técnica. Este artículo se adicionaría por la Ley 1908 del 2018, que nacería con el fin de combatir organizaciones delictivas, y tiene su cabida en el entendido que se enfoca a personas que a través de su profesión, arte u oficio tienen el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de estas organizaciones, ya que, como se diría en la exposición de motivos, el tipo penal tiene un fin constitucionalmente válido, pues aporta a la consecución y fortalecimiento de la paz, protegiendo a la sociedad colombiana de la consolidación y surgimiento de organizaciones criminales. La norma es necesaria porque precisamente la persecución penal a aquellas personas que facilitan la operación de organizaciones ilícitas y armadas ha sido un reto para el Estado, pues sus comportamientos en sí mismos no están tipificados como un concierto para delinquir, pues faltaría el acuerdo previo en muchos casos. Y el procesamiento como partícipes genera pocas penas o penas poco significativas. Así las cosas,
Este tipo penal es un tipo penal de peligro, en donde el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo es el Estado, los verbos rectores alternativos son ofrecer, prestar o facilitar, con un eximente de responsabilidad contenido en el inciso segundo del mismo y es un delito que no admite tentativa. El tercer artículo de nuestro trabajo es el artículo 341. Habla del entrenamiento para actividades ilícitas, cuyo texto original es el siguiente, abro comillas: el que organice, instruya, entrene o equipe personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares para el desarrollo de actividades terroristas, de escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de sicarios, o los contrate, incurrirá en prisión de 15 a 20 años y multa de 1.000 a 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Desde su entrada en el Código actual, solo ha tenido una modificación que se llevaría a cabo en el 2004 mediante la Ley 890, la cual solo lo modificaría con respecto de las penas que se aumentaron de 240 a 360 meses y una multa de 1.333.33 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este tipo encontramos un delito de mera conducta, que exige ciertas cualidades en el sujeto activo, ya que no cualquier persona tiene conocimientos militares. De igual manera, existe unos verbos rectores alternativos, los cuales serían organizar, instruir, entrenar o equipar. Con un sujeto pasivo indeterminado, ya que se puede afectar tanto al Estado como a otros estados y también a los particulares. Este delito, por tener la calidad de delito autónomo, puede concursar con delitos como el terrorismo u otros que se puedan presentar en el desarrollo de las enseñanzas impartidas por el instructor. El siguiente artículo es el 342, que contiene las circunstancias de agravación, las cuales voy a citar a continuación. Abro comillas: cuando las conductas descritas en los artículos anteriores sean cometidas por miembros activos o retirados de la fuerza pública o de organismos de seguridad del Estado, la pena se aumentará en una tercera parte a la mitad. Cierro comillas. Por tanto, lo siguiente que tenemos que hablar es del artículo 343, que habla sobre el terrorismo, cuyo texto original es el siguiente, abro comillas: el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de 10 a 15 años y multa de 1.000 a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los delitos que se ocasionan con esta conducta. Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, cassette o escrito anónimo, la pena será de 2 a 5 años y la multa de 100 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cierro comillas. Cabe resaltar que este artículo ya se encontraba tipificado en la legislación de 1980 y no ha tenido notables modificaciones, pues solo se aumentaron las penas con la Ley 890 del 2004, la cual las dejaría en 32 a 90 meses de prisión y multa de 133.33 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este delito lo que busca es sancionar el estado de zozobra y terror que se genera en la población o en parte de ella de una manera dolosa, lo cual en esencia describe el tipo, ya que éste genera un ambiente inseguro, hostil y temeroso, cuyos elementos básicos fueron definidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SP 13290 del 2014, en la cual se dijo que la zozobra se debe entender como una situación de intranquilidad, inquietud
aflicción, angustia, desazón, incertidumbre, desasosiego, y de otro lado el temor alude al miedo, pánico, temor, pavor o susto. Sin estas circunstancias no podría tipificarse este delito. Sin embargo, es muy importante el análisis del tipo penal para establecer la finalidad del sujeto activo, pues si éste no enmarca en crear un estado de amenaza, incertidumbre y miedo a la población, no se podrá configurar su tipicidad en el ámbito subjetivo. Por tanto, podemos deducir que este es un delito dinámico, pluriofensivo, pues afecta o puede llegar a afectar varios bienes jurídicos protegidos. Es un delito de resultado cuyo sujeto activo es indeterminado y cuyos verbos rectores alternativos son provocar o mantener. El sujeto pasivo también es indeterminado y este delito admite la tentativa y la complicidad. Y adicionalmente prevé una modalidad atenuada del inciso número 2. Con la conclusión anterior podemos cerrar este delito, lo cual nos lleva a estudiar el siguiente artículo, que serían las circunstancias de agravación punitiva, que las encontramos en el artículo 344 y cuyo texto original es el siguiente. Abro comillas. Las penas señaladas en el inciso primero del artículo anterior serán de 12 a 20 años de prisión y multa de 5.000 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando: primero, se hiciere copartícipe en la comisión del delito a menor de 18 años. Segundo, se asalten o se tomen instalaciones de la fuerza pública, de los cuerpos de seguridad del Estado o sedes diplomáticas o consulares. Tercero, la conducta se ejecute para impedir o alterar el normal desarrollo de los certámenes democráticos. Cuarto, el autor o partícipe sea miembro de la fuerza pública o de organismo de seguridad del Estado. Quinto, cuando la conducta recaiga sobre personas internacionalmente protegidas diferentes a las señaladas en el título segundo del libro, o a agentes diplomáticos de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, o se afecten edificaciones de países amigos o se perturben las relaciones internacionales. Este artículo solo se ha modificado con la Ley 890 del 2004, realizando un aumento de las penas de 192 a 360 meses de prisión y una multa de 6.666.66 a 45.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los 5 agravantes de este artículo por lo general también se refieren al conflicto armado, y ya que existe un tipo penal especial, como lo es el acto de barbarie del artículo 145 del mismo código, será muy poco frecuente su utilización, pues el último mencionado acoge con mayor claridad la conducta básica, y si ésta se desarrolla en relación a los combatientes referidos en el derecho internacional humanitario o población civil protegida por este régimen, la norma que se aplicará será la del 144. Para terminar nuestra exposición, trataremos el artículo 345, que nos habla de la administración de los recursos relacionados con actividades terroristas, cuyo texto original rezaba, abro comillas: el que admite dinero o bienes relacionados con las actividades terroristas incurrirá en prisión de 6 a 12 años y una multa de 200 a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cierro comillas. Posteriormente, en el 2004, mediante la Ley 890, tendría un aumento punitivo que quedaría en 96 a 216 meses de prisión con una multa de 266.66 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Posteriormente, la Ley 1121 del 2006 modificaría el texto adicionando: el que directa o indirectamente promueva, recolecte, entregue, reciba, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro
acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a los armados al margen de la ley o a sus integrantes o a grupos terroristas nacionales o extranjeros o a terroristas nacionales o extranjeros o a actividades terroristas. Este posteriormente también sufriría una modificación en virtud de la Ley 1453 del 2011, que significó la inclusión en la descripción típica de los grupos de delincuencia organizada, ya que la literatura científica indicaba que el término criminalidad organizada englobaba a cualquier organización de carácter no estatal que actúa con una rígida estructura jerárquica, con un mecanismo estricto del mando y cumpliendo órdenes y con objetivos claros criminales. Observamos un mayor desarrollo de la descripción jurídica agregando diferentes acciones o conductas mediante las cuales se desarrolla o se consuma este tipo penal. Observadas las modificaciones del artículo, tenemos que la norma tiene la finalidad de sancionar penalmente a quienes brindan soporte económico a las actividades terroristas, ya sea mediante el aporte de capital o bienes, o con los aportes o inversión por parte del sujeto activo. Se busca que dichas actividades puedan perdurar. Por eso el legislador enmarca la palabra administración, dado que ésta no se puede confundir con acciones simples, como lo sería vender un material altamente peligroso a sabiendas que se utiliza para cometer un delito, pues en dicho caso no se entendería financiado el terrorismo, sino que se convertiría en un cómplice del mismo. Por ello, es adecuado mencionar que la Corte Constitucional en sentencia SP 13938 del 2014 sostuvo, abro comillas, ya que este tipo penal está encaminado a combatir estructuras financieras y económicas de estas bandas delincuenciales para delimitar esta de otras conductas, la condición es que las mismas deben realizarse con el fin de promover la organización en lo que respecta a su mantenimiento, sostenimiento y financiación. Así las cosas, cabe decir que este tipo es un delito de peligro con un sujeto activo indeterminado en donde el sujeto pasivo es el Estado y no contiene atenuantes ni agravantes punitivos. Con esto terminamos la exposición de los 7 primeros artículos del título 12 del libro segundo del Código Penal, que contiene los delitos contra la seguridad pública. Agradezco la atención prestada y hasta pronto.